Los saludo con la paz del Señor, palabra de Dios para todos nosotros, fuerza y aliento en el Espíritu a través de la palabra de Dios. Hoy en oración, pidiéndole al Señor palabra, tengo para compartir con ustedes en el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 26, del 1 al 5, que por título le puse prosperidad rica o rica prosperidad. Segunda de Crónicas, capítulo 26, del 1 al 5, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reinado de Uzías. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. Palabra de Dios. Muy bien. Me voy a quedar únicamente con el versículo número 5 para dar comienzo. El versículo número 5 dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. La traducción hebrea lo dice de esta manera: Uzías buscó a Dios en los tiempos de Zacarías, quien como su tutor le enseñó a temer a Dios, y mientras Uzías buscó la dirección de Dios, Dios lo empujó hacia adelante, lo llevó hacia el éxito, es decir, lo prosperó. Esa es la traducción hebrea del versículo número 5 del capítulo 26. Bien, vamos a hacer una introducción para ver mínimamente, conocerlo a este rey. Uzías llegó al trono en una época muy difícil, después de los trágicos eventos que llevaron al final del reinado de Amasías su padre. Jerusalén estaba devastada, en desorden, una parte importante del muro protector estaba caído, su templo y el palacio despojado de sus tesoros. Algunos de sus habitantes fueron llevados al norte como rehenes. Así es el tiempo, el clima, la ciudad, la sociedad, cuando este rey Uzías toma posesión del reino. También nosotros, queda un mensaje en estas breves líneas de introducción, que también nosotros somos protagonistas, estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo complejo, un tiempo donde el desorden cunde por todos lados, ¿sí? Entonces vemos que dice Jerusalén estaba devastada. ¿Cuántas familias, cuántos hogares están devastados hoy en la actualidad? Jerusalén estaba en desorden. La sociedad está en un descontrol, en un desorden continuo. Por eso, cuando hace su aparición este rey Uzías, Jerusalén estaba en desorden. Otra cosa, dice, una parte importante del muro protector estaba caído. ¿Cuántos hogares de cristianos que dejaron la iglesia, dejaron de congregarse, dejaron de leer la palabra de Dios, dejaron de recibir el alimento que es la palabra de Dios, dejaron ese abrazo, ese apretón de mano de muchos hermanos? Así, una parte importante de ese muro estaba caído. ¿Saben qué quiere decir muro caído? Sin protección. Una puerta abierta. Entonces, Satanás, cual león rugiente, muchos de estos hogares está haciendo estragos. ¿Por qué? Porque no hay protección.
no hay alguien que los contenga. El diablo, cual león rugiente, ataca a la familia, ataca nuestras mentes y nuestros corazones. Una gran parte de este muro estaba derribado cuando este rey asume en el periodo de su reinado. Dice, el templo de Jerusalén y el palacio estaban despojados de sus tesoros. Y hoy, en una sociedad, en una familia, en desorden, con sus muros caídos, devastados, qué mejor tesoro que se lleva a esta sociedad si no son tus hijos, a través de las adicciones, a través del alcohol, a través de las peleas. Entonces, los tesoros más ricos que es tener la familia, de contar con papá, mamá, con los hermanos. El tesoro invaluable que es contar con esa familia que te ayuda, que te contiene, dice, esto ha desaparecido. Algunos inclusive de sus habitantes fueron llevados al norte, o sea, a Israel. Estamos hablando de este rey Usías que era del sur, o sea, de la tribu de Judá. Entonces la otra parte fue de rehén, como esclavos, hacia el norte. Por eso encontramos que cuando él se hace cargo del reinado en Judá, vemos cómo estaba la situación. Queridos hermanos, así está hoy la sociedad, devastada, en desorden, sus muros caídos, sus tesoros preciosos que es la familia, devastados, el templo está en ruinas, y bueno, todo esto está así. Por eso el versículo número 1 de este capítulo 26 sugiere que Usías se convirtió en rey de una manera inusual. Parece haber llegado al trono no de la manera de sucesión, sino por la elección directa del pueblo. Dice, los príncipes habían sido destruidos por los siervos hacia el final del reinado de su abuelo Joás, dejando así al pueblo libre para decidir. Esto está en Segunda de Crónicas, el capítulo 24, verso 23. Por eso el versículo número 1 dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Brevemente entonces en esta cronología encontramos que este rey asume en el 792 al 740 a.C. Su reinado duró 52 años. También lo encontramos a este rey, pero con otro nombre, en el segundo libro de Reyes, el capítulo 15. En este capítulo 26 de Segunda de Crónicas lo conocemos con el nombre Usías. La traducción de su nombre es Jehová es mi fortaleza. Y en Segunda de Reyes capítulo 15 lo conocemos como Azarías. La traducción de su nombre es El Señor es mi ayuda. Si unimos los dos nombres y leemos la traducción de sus nombres, dice Jehová es mi fortaleza, el Señor es mi ayuda. Entonces, comenzando a discernir el versículo número 5, dice, en los días de Zacarías, creciendo el rey en estos días, contando con 16 años, en estos versículos se nos da la razón del éxito de este rey. Así que a partir del versículo número 6 hasta el 15, se deja ver el éxito de este rey. Primero, un gran reformador, restituyó la adoración a Dios, derrotó a los filisteos, enemigos de Israel, ¿sí? Reconstruyó el muro del templo. Lo primero que hay que hacer es cerrar las puertas del enemigo. Y después hizo grandes pozos de agua, cisternas, aguas corrientes. Esto sirvió de mucho para tener grandes cosechas, es decir, el alimento no era un problema para este rey. Restituyó el poderío militar. En estos versículos 13 y 14 dice que el armamento, las vestimentas, todo este rey lo cambió, lo modificó, hizo torres inclusive, que todavía la arqueología identifica estas torres que hizo este rey Usías. Entonces restituyó el poderío militar, realizó grandes maquinarias para pelear. Aquí vemos en el capítulo 26, verso 15,
que los ingenieros, a través de la orden de este rey, hicieron los primeros lanzas proyectiles, o sea, de la manera de una defensa nueva para un ejército. Todo esto lo vemos en un rey como un gran reformador. En estos versículos se empieza a dejar ver la primera figura, un gran reformador. Segundo, hizo lo recto ante los ojos de Dios. ¿Cuánto nos cuesta a cada uno de nosotros permanecer recto ante los ojos de Dios? Por eso es necesario la congregación, por eso es necesario la iglesia, la palabra continua, la exhortación a estar reunidos, orando y cantando y alabando a Dios para hacerlo recto continuamente. Solo no vamos a poder. Tercero, dice, persistió. Se mantuvo firme y constante en buscar a Dios, en buscar la dirección de Dios. Por hacer todo esto, dice, Dios los prosperó. Así finaliza el versículo número 5. Dios los prosperó. Muy bien, estos 3 puntos nos dan la razón o nos muestran la razón de su gran éxito. Es decir, persistió, se mantuvo firme y constante en buscar la dirección de Dios. Segundo, hizo lo recto ante los ojos de Dios. Tercero, fue un gran reformador. Amén. Sigamos. Primero vimos las 3 razones de su gran éxito. Lo recto ante los ojos de Dios, persistir en buscar a Dios y un gran reformador. Ahora vemos o veremos los resultados de este gran éxito del rey. Su fuente de prosperidad, sus pasos en el camino hacia adelante. En esto cualquiera de nosotros podemos imitar a este rey Usías. Primero, temía a Dios. Este temor es el principio de la sabiduría. Por eso encontramos en el libro de Proverbios capítulo 1, verso 7, que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bien. Segundo, buscó a Jehová. Esto implica que él honraba el culto a Dios. Este rey honraba el templo de Dios y este rey honraba la palabra de Dios. O sea, buscaba continuamente consejo y dirección de los pasos a seguir. Por eso les dije que cada uno de nosotros podemos imitar a este rey. En esto podemos imitar y seguir el ejemplo de este rey. Tercero, dice en la línea del versículo número 5 que Zacarías fue el consejero de este rey. Este tercer punto, el nombre Zacarías como consejero del rey, nos representa a las personas que son de influencia sobre cada uno de nosotros. El hombre de influencia sobre el rey era Zacarías. Lo dice el versículo número 5. Dice, en asuntos de la nación, en la diplomacia y gobierno, también lo era en lo concerniente a la adoración. O sea, todo lo que es referido a la adoración a Dios, ya que en esa línea dice, Zacarías era entendido en visiones de Dios. Es decir, en presentar la verdadera interpretación de las profecías divinas. Una persona de buena influencia sobre la vida del rey. ¿Cuánto que necesitamos en este día esa influencia del rey sobre nosotros, como lo tuvo Zacarías, un hombre de muy buenas influencias? La dirección hacia los bienes, al trabajo, la empresa, qué debemos hacer, la dirección de cómo adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahora, siguiendo con este mismo punto número 3 de las personas de buena influencia, leemos en el versículo número 3 un nombre, aparece, dice, Jecolías, la madre del rey, una mujer de gran influencia sobre su hijo. Las emociones, los sentimientos, su personalidad, es decir, una mamá presente, muy presente, como la mamá y la abuela de Timoteo, Loida e Eunice. Entonces, en este punto, el número 3, sobre las personas de buena influencia en nuestras vidas, leemos que Zacarías, un hombre entendido en las cosas de Dios, un hombre diligente que valoraba las responsabilidades de la vida, ya que este rey contaba con 16 años,
Jecolías, una madre presente, formando y preparando el carácter de su hijo para enfrentar un futuro incierto. Nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, ¿qué mundo les espera? Esto es un trabajo del hogar, de los padres. Esto es un trabajo oportuno para los abuelos. Esto es un trabajo para nosotros, para formar el carácter, el espíritu de estos chicos que mañana saldrán a enfrentar esta sociedad devastada, destruida. Bien, vemos aquí una buena receta para ser prosperados en la vida. Pero la realidad es que generalmente estas personas de buena influencia hoy, lamentablemente, no son buscadas. Qué distinta sería nuestra sociedad si buscamos o si contamos con estas personas de buena influencia sobre nuestra vida. ¿Amén? Bien, a pesar de todo lo bueno que hizo este rey, la historia nos indica que no quitó los lugares altos. Esto está en Segunda de Reyes, el capítulo 15, versículos 3 y 4. Azarías o Usías es el mismo rey. En estos lugares altos el pueblo sacrificaba a Dios. Estos lugares altos eran templos paganos y la orden de Dios desde antes de cruzar el Jordán eran que estos lugares altos debían haber sido destruidos, erradicados completamente, pero no lo hicieron. El problema con estos lugares altos era que lo hacían por comodidad, adoraban en estos lugares altos, lo hacían por comodidad para no ir hasta el templo de Jerusalén. El pueblo debía adorar a Dios en su templo como lo indica su palabra. Leemos en Deuteronomio capítulo 12, versos 13 y 14 lo siguiente: cuídate de no ofrecer tus holocaustos y sacrificio en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. O sea que Dios eligió a Judá, y en esa tribu, en Jerusalén, estaba el templo, y es allí donde en este momento, 792 años antes de Cristo, era el lugar indicado donde se debía adorar y sacrificar alabanza a nuestro Dios. En esta frase de los lugares altos, que adoraban o sacrificaban a Dios por comodidad, encontramos la frase que muchos cristianos o aquellos que se enfriaron acuñaron esta frase para sí mismos: la comodidad. Mirá, dice, yo no voy a la iglesia, pero en mi casa oro, en mi casa canto alabanzas a Dios, canto coritos, etc. ¿No escucharon eso de muchos cuando le hablamos de congregarnos en la iglesia? Pensemos por un momento lo que nos sucede hoy a cada uno de nosotros como iglesia o como miembros del cuerpo de Cristo. Hoy están las iglesias cerradas, es decir, aunque querramos, no podemos ir. Y después de tantos días ya hay en nosotros ese sentimiento de ausencia o el deseo de estar en la iglesia escuchando al coro, en las canciones, las alabanzas, o a la hermana Nelly e Isabel con sus reflexiones, al hermano Luis con su guitarra, a los niños, las prédicas que continuamente nos dan los hermanos en el púlpito, la palabra de Dios. El orar juntos, el saludarnos, el vernos, el compartir una charla, o sea, sentimientos que no es lo mismo desde casa que estar en vivo y en directo con cada hermano. O sea que para nosotros no es, estos lugares altos no existen. Ya se levantará este aislamiento social obligatorio y correremos a adorar y agradecer a Dios por tantas cosas que Él hizo en nuestra vida, perdonando nuestros pecados, salvando nuestra alma de la condenación eterna. Así que estos que han acuñado esta frase, yo en mi casa oro, yo en mi casa hago esto, pero nosotros no vemos la hora de compartir el pan y el vino. Recordar al Señor el sacrificio de Cristo. Esto dice la Sagrada Escritura, que todas las veces que comiere este pan y beber esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ese hasta se ha achicado de una manera tan rápida, tan veloz. Este hasta está muy cerquita. Las señales están cumpliéndose.
la venida de nuestro Señor, el abrir y cerrar de ojos del capítulo 15 de Corintios, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia es inminente. Así que nosotros no tenemos esa frase, como muchos la han acuñado. Yo en casa oro, yo en casa hago esto, hago lo otro. Para nosotros eso no existe. Ejemplo simple, prueba esto cuando se levante la cuarentena. No vayas, teniendo la posibilidad de ir, no vayas a ver a tus padres. No visites a tus hermanos. No vayas a ver a tus amigas. No visites a nadie. Continúa tu rutina de ir al trabajo y volver a tu casa. Quédate aislado, comunicándote únicamente por las redes sociales. Llegará el momento que estarás en la necesidad de ver a tu familia. Eso es exactamente lo que nos pasa a cada uno de nosotros. No nos podemos quedar en casa teniendo la libertad de alabar al Señor en la iglesia. A eso se refiere la palabra cuando dice: derriben esos lugares altos, quiten eso de sus mentes, busquen a Dios hoy en su santo templo. Así que, queridos hermanos, si estás pasando alguna aflicción, no podés ver al pastor, a la iglesia, a la congregación, pero confiemos en el Señor. Hoy se han abierto todas las iglesias en los hogares, así que debemos dar gracias a Dios. Fin de esta reflexión, fin de esta predicación. Cierro con esto. Observemos a este rey Usías. Temía a Dios, buscó a Dios. La influencia de buenas personas es importante, es decir, la rica prosperidad o la prosperidad rica es posible alcanzarla por medios justos. O sea, cuando nos mantenemos cerca de Dios, somos prosperados. Pero pidamos en oración, hoy más que nunca al Señor, hacer el trabajo completo, ya que si en estos años el Señor todavía no viene por nosotros, si el rapto no sucede, si el arrebatamiento no sucede todavía, que quede en la historia que cumplimos obedientemente los mandamientos de Dios. Es decir, como iglesia hacer todo lo que está a nuestro alcance para que llegue el mensaje de salvación a otros. Reconociendo que son tiempos difíciles, como Jerusalén, la sociedad está devastada, en desorden, sus muros derribados, despojados de sus tesoros, otros cautivos, otros en sus mentes cauterizadas, en el vicio, en el pecado, en la maldad y la idolatría. Así que quitemos los lugares altos, es decir, todo vestigio de idolatría y comodidad religiosa, eliminémoslos de una vez y para siempre. Acerquémonos a Dios, temamos a Dios, busquemos a Dios. Escuchemos a estas personas de buena influencia en nuestra vida, a tu abuelo, a tu mamá, a tu papá, a tu pastor, tu iglesia. El versículo número 5 finaliza así, y me gustaría que quede esta línea para cada uno de ustedes. Finaliza de esta manera: Dios lo empujó hacia adelante, Dios lo llevó hacia el éxito, y finalmente Dios lo prosperó. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Que así sea con cada uno de ustedes, queridos hermanos, su hogar y su familia. Amén.